arriba, ¿cierto? Y y negativo, pues abajo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener vectores en R2, 2 dimensiones, o en R3, 3 dimensiones. Entonces dice que es un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene 3 elementos, lo que estábamos hablando ahorita que ustedes me dijeron muy bien, el módulo, la dirección y el sentido. El módulo me indica la magnitud, la dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal que puede ser imaginario, es decir, casi siempre lo vemos en la forma del ángulo, y el sentido pues es la orientación del vector indicada por la cabeza de la flecha. Entonces, si yo estuviera hablando acá de la dirección, que sería el ángulo que formaría con la horizontal, pues veríamos que no tenemos ángulo, ¿cierto? Podría ser 0 o 180 grados, ¿cierto? Porque no tiene ninguna inclinación. Si yo muevo mi vector, ¿cierto? Ya va a tener, no, si no muevo el puntico y ahí me quedo. Ya va a tener un ángulo respecto de la horizontal, ¿cierto? Entonces va a ser ese el que me va a determinar a mí, pues esa dirección, este ángulo que se va a formar con esa horizontal, esa proyección horizontal que puede ser imaginaria, ¿cierto? Entonces esa va a ser la dirección. Y el sentido dice que es la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha. Entonces, si yo estoy hablando de este sentido, entonces estaría hablando de que está positivo o que está negativo, si este es mi X. A ver, ¿en qué eje estoy? Más o menos. Más positivo. Positivo, muy bien. O sea que si yo quiero cambiar el sentido, pues simplemente, oh my God, simplemente lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Digamos que conserva su magnitud, la flechita conserva su magnitud, pero ahí que cambió la dirección y cambió el sentido, porque ya el ángulo, ¿cierto? La proyección de ese ángulo es diferente respecto de la horizontal, ya ese ángulo también me va a cambiar, ¿cierto? Y me va a cambiar, aunque su magnitud se puede conservar, ya estaría hablando de una dirección y un sentido diferentes, ¿cierto? Entonces ya aquí estaría hablando de negativo, porque mira, estoy en el X negativo y estoy en el Y negativo. Antes yo estaba en el X positivo y en el Y positivo, ¿sí? Bien, un vector es una magnitud, es una representación gráfica de una magnitud física. Eso es muy importante, es una representación gráfica. Si nosotros trabajamos nuestros vectores a escala, nosotros podemos hallar su magnitud, nosotros podemos hallar los ángulos, ¿sí? A través de las gráficas. Entonces, digamos, en algún momento más adelante lo que vamos a hacer es un ejercicio y vamos a pintar los vectores, ¿sí? Entonces, si yo pinto, por ejemplo, a escala quiere decir que yo marco, ustedes ven descriptiva, creo. En mi época veíamos descriptiva, entonces uno sabe cómo es el manejo de la escala, ¿cierto? 1, 100, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que 1 centímetro me representa 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo represento acá en X 5 centímetros, en Y 3 centímetros, entonces al yo calcular la magnitud del vector, que ya lo vamos a ver, al yo calcular esa magnitud del vector, voy a obtener ese resultado si yo lo mido con mi escala. Es una representación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que ustedes van a tener?
van a graficar a escala las magnitudes de los vectores una vez nosotros tengamos X y revisar con el transportador si efectivamente es el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces es una representación gráfica de una magnitud física con la forma de una flecha recta. Entonces de una magnitud física, entonces hablábamos de la velocidad, ¿cierto? Porque tiene magnitud, porque tiene sentido, ¿cierto? Porque tiene dirección. O sea, la velocidad puede ser positiva, negativa, además tiene su dirección, ¿cierto? Me dice hacia dónde va. La aceleración, por ejemplo, también. Los campos, por ejemplo, también. Bueno, ahora les digo más ejemplos. No sé, no recuerdo más. Los componentes de los vectores que definen sus características, entonces los componentes de los vectores se llaman componente de un vector, módulo, sentido, dirección y el punto de aplicación, de donde sale la flechita, ¿cierto? Esa flecha, el sentido va a estar dado como por una proyección. Ella siempre me va a marcar una proyección como hacia el infinito, ¿cierto? Eso es lo que me marca la cabeza de la flecha. Es la orientación del vector. Dice, dirección se refiere a la inclinación, por eso hablamos del ángulo. Respecto de un eje horizontal imaginario, siempre respecto del eje horizontal. Y el módulo es la longitud o amplitud del vector de segmento de recta, ¿cierto? Por eso es la medida entre la cola y la cabeza de la flecha. Muchas cantidades físicas son vectores, velocidad, aceleración, ok, la fuerza también, ¿no? Que esa también la hemos visto en física, la fuerza, ¿cierto? También tiene magnitud, dirección, sentido. Aceleración, el peso, por ejemplo, el peso de la gravedad, ¿no? También lo graficamos como un vector, la normal, que la normal siempre va como descendente, ¿cierto? Es transversal al eje horizontal siempre, es decir, marca un ángulo de 90, ¿cierto? Bueno, el campo eléctrico y el campo magnético también pueden ser, entonces ahí hay más ejemplos. Geométricamente representamos un vector como un segmento de recta orientado sobre el mismo. Bueno, cuando nosotros hablemos de vectores, generalmente los vamos a ver en los libros como velocidad, flechita arriba, o simplemente una lineecita arriba. Y ahí con eso ya estamos indicando que es un vector. Aceleración, flechita arriba, fuerza, flechita arriba. Quiere decir que son vectores. Entonces, por ejemplo, si esto es una fuerza, lo podemos indicar así, fuerza, flechita arriba, ¿cierto? Este también es un vector, fuerza, flechita arriba, solo que tiene diferente sentido. Entonces, uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Son de la misma magnitud, lo que les estaba diciendo ahora, pueden ser de la misma magnitud, pero pueden tener una dirección, un sentido diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, la dirección es diferente y el sentido, pues, obvio también porque uno es positivo y el otro es negativo. Véanlo, acá lo vemos. Fíjate que si uno revisa en la bibliografía, en los libros ahí propuestos de álgebra lineal donde analizamos vectores, hay muchos tipos. Yo realmente les saqué aquí los que me parece que les van a ser útiles por ahora para su curso, pero en realidad hay más tipos de vectores. Pero vamos a usar los vectores nulos, que son aquellos donde el origen y el extremo, dice, coinciden. Y por lo tanto, el módulo y magnitud es igual a 0. O sea, como que donde inicio, yo les puse como un puntico acá, donde inicia, termina la flecha. Entonces ahí es un vector nulo, ¿sí? Y los vectores unitarios, ¿cuáles son los vectores unitarios? Aquellos cuyo módulo es igual a 1, o sea, cuya magnitud es igual a 1. Uno positivo, 1. Si no se puede uno negativo, quiere decir que vectores unitarios es 1 positivo. Eso sí, los vamos a utilizar, los vectores unitarios. No siempre el origen de la flechita va a estar como en el centro, pues,
de mi proyección X y Y. Fíjense acá que X lo voy a denotar con Y, ¿sí ven? Y, o sea, el vector, cuando yo lo monto en un plano cartesiano, va a tener lo que nosotros llamamos unas componentes, ¿sí? Y una componente va a ser en X y una componente va a ser en Y. Entonces, mi vector va a estar denotado cuando lo estoy trabajando en dos dimensiones por dos valores, entre paréntesis, separados por una comita. Y esos dos valores pues van a ser la componente en X y la componente en Y. Es decir, va a ser la magnitud, si digamos estamos hablando de este vector, su componente en X es esta, obvio va a tener una magnitud, un sentido, una dirección, y su componente en Y pues también va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces esta va a tener un valor, ¿cierto? Un signo, ¿cierto? Y esta va a tener también un valor y un signo, ¿de acuerdo? Entonces estas dos, esta es la componente en X, esta es la componente en y la componente en X cuando escribo el vector, ya lo van a ver, entonces la vamos a denotar con I, ¿sí? Yo puedo decir 2I, entonces estoy hablando de que es lo que va a estar en el vector X. Y puedo decir 2J, que va a ser la componente en Y, ¿cierto? Y J. Y ya la resultante de la componente en X con la componente en Y, pues va a ser mi vector, que es este, y va a tener entonces ya la dirección, o sea, el ángulo, ¿sí? Porque este siempre va a estar sin ángulo respecto a X, sin ángulo respecto a Y, ¿cierto? La que va a tener como el ángulo, ¿cierto? Que me va a marcar la dirección es la resultante. Que si yo lo veo acá, nos acordamos de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? Arcotangente, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí también van a ser útiles esas funciones trigonométricas. Entonces, bueno, lo importante acá era decirles que iba a tener unas componentes en X y Y, que generalmente cuando son vectores se llaman I y J, y que hay una resultante, y esa resultante pues está compuesta por estas dos, ¿cierto? O sea que cuando se refieren a un vector me pueden dar su magnitud o me pueden dar el valor de sus componentes. O también me pueden dar su inicio y su final para yo ubicarlo dentro de un plano cartesiano. Generalmente cuando ustedes hagan los dibujos trabajamos en hojas milimetradas, ¿sí? Esas hojas de color verde oficio. Ahí vamos a trabajar para dibujar porque son más exactas. Entonces, sean unos ejes cartesianos X, Y, los vectores unitario y J, ¿sí ves? Respectivamente, distinguidos como se acostumbra en física con un pequeño ángulo encima, ¿sí? A veces tienen como el techo de una casita. En vez de la flecha, los componentes de un vector fuerza en los ejes X, Y se escriben. Entonces, Fx, mira, Fx y con su sombrerito, más FY, J, ¿cierto? Con su sombrerito. Oh, my God. Se desconectó, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan?
Sí, profe, sí, señora. Ok, gracias. Bueno, mira lo que dice acá. Un vector no es positivo ni negativo. Sus componentes en unos ejes determinados sí lo son. Entonces, generalmente el vector yo lo denoto entre barritas, ¿sí? O sea, de esta forma. Como si fuera un valor absoluto. Porque él no va a tener positivo o negativo. Realmente los que tienen el valor positivo o negativo son estas componentes, o sea, X o Y, son los que van a tener el signo. Por eso es que cuando hablamos de un vector lo vemos así, entre dos barritas, trabajándolo como si fuera pues un valor absoluto, sin dimensión, sin signo. Entonces, cuando hablemos acá, vectores en R2 y en R3, pues quiere decir que esto es 2 dimensiones y esto es 3 dimensiones, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico, un vector es un segmento de recta, o sea, la parte de una línea, ¿cierto? Una línea puede ir hacia el infinito, ¿cierto? Ese es un segmento dirigido en el espacio con un punto inicial y un punto final. Entonces, a mí me pueden dar punto inicial y punto final. Por ejemplo, acá el punto inicial podría ser 0,0, ¿sí? Porque en X está en el origen del plano cartesiano, o sea, en el punto 0, y en el Y también está en 0. Entonces acá estaría, su origen estaría dado como 0,0, ¿sí? Escribiría así, 0,0. ¿Sí? Si le pusiera el I y el J, pues entonces sería I, que generalmente son minúsculas, y J, ¿cierto? Entonces ahí estaría denotando para este vector el inicio. Y podría también el final, entonces ya le puedo dar unos valores, ¿cierto? Ahí está como A, entonces puede ser A, I, B, J, que A y B son dos valores, entonces dos números, pues. Entonces indico su inicio, indico su final, ¿ya? Que tengo es un componente en X, un componente en Y, un componente en X y un componente en Y, para el punto de inicio y para el punto final. Y ya eso lo puedo dibujar en un plano cartesiano y con eso pues ya puedo obtener la magnitud de la flechita, o sea, ya puedo saber cuánto vale el vector. Eso es gráficamente, ¿sí? O sea, es de esa manera yo lo puedo obtener gráficamente si tengo el punto de inicio y el punto final. Vamos a suponer, voy a terminar de acá y vamos a suponer lo siguiente. Desde el punto de vista geométrico, un vector es un segmento de recta dirigido en el espacio con un punto inicial y un punto final, y va ahí. Desde el punto de vista algebraico, un vector en R2 es una pareja ordenada de números reales A, B, así como les puse acá. Y en R3, claro, entonces en tercera dimensión, entonces sería en un tema de ordenada de números reales X, Y y Z. Entonces se van a ubicar en la coordenada X, en la coordenada Y, en la coordenada Z. Ya vamos a ver más adelante, pues, cómo lo denotamos. Los vectores tienen como características una magnitud y una dirección. Entonces,
Magnitud ya lo vimos, ¿cierto? Que es el valor y la dirección que va a ser el ángulo. Esas son las características. Entonces, en R2 vamos a suponer para este ejercicio, bueno, yo encontré el sombrerito inverso, pero digamos que lo que dice acá es que ese es un vector, ¿cierto? Entonces voy a tener 8.5, ¿cierto? Que va a ser I, y voy a tener 9.5, que va a ser J. Y ahora lo que yo quiero encontrar, o sea, estas son sus componentes, pero yo lo que quiero encontrar es la magnitud del vector, ¿sí? Entonces, para eso voy a utilizar esta formulita que está acá. Voy a decir que la magnitud del vector, si ven que está encerrado sobre barritas, quiere decir que es absoluto, o sea, no va a ser ni positivo ni negativo, es igual a la raíz de su componente en X, que en este caso la componente en X es A, ¿cierto? Por eso está I, más, o sea que es una suma, más la componente en Y o J al cuadrado. Y de esa manera encuentro la magnitud del vector, ¿vale? Entonces van a calcular estas magnitudes. Entonces, por ejemplo, el primero le voy a pedir el favor a Edilson y a Angie. El segundo le voy a pedir el favor a Lina, a Andrés Felipe. Y el tercero le voy a pedir el favor a Valeria y a Esteban Lozano. ¿Vale? A ver cuánto les da. Ambos me dan su respuesta. Entonces, este sería el primero. Este sería el segundo. Y este sería el tercero. Entonces, los del primero, ¿cuánto les da? Profe, el segundo me da 10.48. El segundo te da 10.48. El otro resultado eran dos. A uno le da 10.48. Al otro compañero para verificar. Ya voy, profe, lo estoy terminando de hacer. Dale. Si los del tercero lo tienen, me lo dicen también, y los del primero igual. No, profe, mentiras, es que tomé el 5 y el 7 como componentes aparte. Voy a rectificar el resultado. Ah, bueno, ok. Profe, a mí en el primero me da 12.74. Si aproximamos, Sería 12.75. exacto. 12.75. Muy bien. Profe, a mí me dio 11,7 el segundo. 11,7 el segundo. Fíjate que la componente en X es 6 y para el compañero también. Y la componente en Y es 5.7. Ahí nos Sí, estaban señora. y pusiste 6 al cuadrado y 5.7 al cuadrado. ¿Será que soy yo la Sí, señora. Eso me da 11,7.
Profe, confirmó el resultado de Angie. En el primero da 12.75. Muy bien, así da. Gracias, se hizo. Profe, a mí en Profe, el a mí segundo, el tercer me da 10.46. El tercero. Sí, señor. profe, el Bien. segundo hice 6 al cuadrado, pues más 5.7 al cuadrado en su raíz y me da 8.27 periódico. Muy bien. Ese es el valor. Bien. Entonces, Profe, en el tercero a mí igual me da 10.46. muy bien. Ese es el valor. Entonces, simplemente elevar el primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado. ¿Cierto? Sumo igual, entonces raíz de ese valor. Si lo quiero hacer todo en la calculadora, raíz, paréntesis, abro paréntesis, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, cierro paréntesis para que no me quede nada por fuera. Y si no, pues 9 al cuadrado más 4, 6 al cuadrado igual raíz de ans, también de esa forma lo pueden hacer. ¿Cuál es el ejercicio que les quedan ahorita, ahí para la horita del taller ahora? Lo que van a hacer es graficarlo, pero a escala, porque si no, no les va a dar. Profe, mira que no tengo escala, no importa, o sea, la escala la pueden trabajar en su hojita de cuaderno cuadriculada, eso sí, ¿no? Cada cuadrito pueden decir que tiene un valor determinado para que puedan graficar el 8.5, el 9.5. Cada cuadrito puede ser 1, por ejemplo, ¿cierto? Y con eso luego miden y vemos qué tanto nos coinciden los valores, que eso debe ser pues muy aproximado. Entonces, de esa forma, ya volviendo acá como el ejercicio, de esa forma vamos a hallar la magnitud del vector. R2, ¿sí? R2, la magnitud del vector. No sé, Lina, si ya supiste dónde estaba el error. Sí, profe, lo hice desde mi celular y sí estaba bien, como dijo mi compañero, es que mi calculadora está mal configurada. Ah, ok, listo. Entonces, sigamos. Entonces, en R2 ya tengo el valor, ¿cierto? De mi vector. Ahora lo que yo quiero saber es la dirección de ese vector. ¿Cómo puedo saber la dirección de ese vector? Entonces podemos utilizar algunas magnitudes o funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo tangente, ¿se acuerdan de tangente? Tangente era cateto opuesto, ¿cierto? Sobre cateto adyacente. Y decíamos que el cateto opuesto de teta, por ejemplo, que este es el ángulo y este ángulo está denominado con teta, entonces decíamos que tangente de teta era igual a cateto opuesto y opuesto siempre era como el que miraba yo al frente, ¿cierto? Y cateto adyacente era el que tocaba el ángulo. De esa manera me lo aprendí yo. De pronto si alguno se lo aprendió diferente, pues también estaría bien. Pero digamos que una herramienta muy útil es cateto opuesto, lo que está enfrente, ¿cierto? Opuesto. Y cateto adyacente, lo que toca el ángulo, o sea, el que toco ahí, cerquita, ¿cierto? Entonces, tangente de teta me va a permitir a mí determinar el valor de este ángulo. Claro, como yo tengo la componente en X y tengo la componente en Y, ¿cierto? Entonces yo podría saber tangente de teta igual al valor en X. Por ejemplo, si mi valor en X es 8.5 y si mi valor en Y es 9.5, pues de qué valor es el ángulo, ¿sí? Es lo que vamos a empezar a averiguar. Y entonces a mí me toca poner acá que lo que queremos hallar es el ángulo. Pero ahí nos van a ayudar otros compañeros. A ver, entonces de ese primero
¿Quién se me quedó? Creo que Valeria se me quedó sin... No, Valeria sí, ¿cierto? Fue Yaritza y Sebastián, que me quedaron pendientes para que me ayuden a hallar el ángulo. ¿Vale? ¿Sí? Tengo componente en X, componente en Y. Los demás vamos a repetir lo mismo, Angie, Edilson, Lina y Andrés Felipe con los siguientes y ya los que me quedan ahorita hacen el otro. Pero entonces lo que estamos averiguando es el ángulo. ¿Sí? Tengo componente, vuelvo y lo explico por si no quedó claro. Tengo componente en X, tengo componente en Y, ¿de acuerdo? Y para hallar mi ángulo voy a tener tangente de teta igual. Tangente, recuerdo por allá mis clases como en 9º grado, ¿cierto? Y digo que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, mi opuesto aquí, ¿quién será? ¿X o Y? Acá, mi opuesto de teta. Y. Muy bien, Y. O sea que sería 9.5 ahí arriba en el numerador, ¿cierto? Y luego digo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuál sería mi adyacente? X, ¿cierto? Porque X. muy bien, entonces ya, entonces sería 8.5 en el denominador. Entonces mi división sería 9.5 sobre 8.5. Y ahí tendría una división, ¿cierto? 9.5 sobre 8.5. ¿Cuánto les da? A ver, los chicos que les dije que me ayudaran. 1.11. Profe, ¿me da 1.11? Sí, exacto, da como 1.1176. Si redondeáramos, daría como 1.12. Listo, ya tengo esa división. Ahora, como tengo que dejar teta solo, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es tangente a la -1 de ese valor. ¿Cómo lo encuentro en la calculadora? La mayoría ya deben saber, pero por si no, shift tangente a la -1 de ans, sí, ya, porque ya encontramos el resultado, porque también hubiéramos podido poner tangente a la -1, paréntesis y la división de 9.5 sobre 8.5. Para que no tengamos que digitar el valor y poner 1.12, porque pues ahí vamos a perder algunos decimales. Entonces no nos va a dar como tan exacto. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 47.98. A mí me da 48.18. A mí también me da 48.18. A mí también, profe. Listo. Entonces, debe ser de pronto que perdiste algunos decimales porque digitaste el valor, ¿no? ¿No será? Da 48.179, diría yo 18. ¿Cierto? Le vamos a poner ahí grados porque es un ángulo. ¿Cierto? Listo, entonces ya tendríamos magnitud y tendríamos también la dirección. Lo vamos a hacer con el siguiente, los compañeros del siguiente, a ver. Profe, ese me dio a mí 43,53. 43,53, sí, está bien. Sí, entonces lo que hicimos fue shift tangente a la shift tangente, paréntesis, 5.7 sobre 6 igual 43.53, que es el valor que ya pusimos ahí. Y el último, 27,05.
Bueno, 27,05. ¿Algún otro valor? ¿Otro valor, chicos? 26.07. 26,07. Listo. Sí, 26 me da lo mismo. 26,07. Oh my God. ¿Qué pasa? Entonces, de esa manera hallamos el ángulo cuando tenemos las componentes X y Y. ¿Vale? Ahora, si nos dan la magnitud del vector, entonces podemos conocer las componentes, ¿sí? Podemos conocer las componentes. Si yo tengo la magnitud del vector y tengo también el ángulo, puedo conocer las componentes, es decir, voy a hacer lo inverso. Si acá tenía, entonces, componentes y con las componentes encuentro el ángulo. Otro tipo de ejercicio es, tengo la magnitud del vector y tengo el ángulo, ¿sí? Entonces, el ejemplo, estos son los ejemplos. Mi magnitud del vector es 10,46 y mi ángulo, acá lo denoté con phi, es 26,07. ¿De qué manera puedo hallar mi componente X y mi componente Y? Entonces, lo mismo, las funciones trigonométricas. Yo digo, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre, ¿se acuerdan cómo era? La hipotenusa, ¿cierto? Entonces, este valor aquí de la magnitud del vector viene siendo la señora hipotenusa, ¿cierto? Entonces, yo como lo tengo la magnitud del vector, esa vendría siendo mi hipotenusa cuando yo estoy trabajando esta función seno, y el ángulo, pues ya va a ser el que me está mencionando acá, la dirección. Entonces, tengo seno del ángulo, me lo están dando. Acá lo puse phi porque ayer no vi teta, pero bueno, ahí está, 26,07 y el vector 10,46, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el que va a ir acá abajo y esta va a ser mi incógnita. En este caso, mi incógnita es Y. ¿Por qué? Porque estoy usando la función trigonométrica seno y yo seno estoy diciendo que es cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Y? Entonces, si yo quisiera hallar mi componente en X, pues no voy a utilizar la función seno, sino la función coseno, porque coseno es X sobre la hipotenusa, o sea, en este caso, el valor del vector. Entonces ya simplemente lo que hago después es el despeje, ¿cierto? Como seno de teta es igual a mi componente en Y sobre la hipotenusa, pues voy a pasar a multiplicar la hipotenusa por el seno y encontraré mi magnitud en Y. Y para el caso de X, mi escalar, mi valor del vector por coseno del ángulo igual a mi componente en X. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí quedó claro cómo se los expliqué? Listo, creo que sí. Entonces vamos a hacer los ejemplos. Entonces acá les puse, vamos a hallar, vamos a probar más bien, ¿cierto? Entonces acá tengo el ángulo, va a ser 26,07, mi ángulo. La magnitud del vector va a ser 10,46. ¿Qué quiero? Quiero que hallemos la componente en B.
o sea, la componente de Y, no la componente en B, sino la componente de Y, que en este caso pues la denominé B. ¿Cuánto valdría esa componente en Y? Entonces, ¿cuál uso? ¿Seno o coseno? Bueno, acá está muy fácil porque realmente está en la fórmula B. Seno. Muy bien, seno. Entonces, sería seno del ángulo, o sea, seno de 26.07 por la magnitud del vector, o sea, 10.46. 10.46 por seno de 26.07. No he escuchado a Edinson y no he escuchado a Yaritza. ¿Cuánto te da Yaritza? Y Edinson. Profe, me da 4.59. Te da 4.59 A mí p. también, profe. Ok, entonces... $10.46. Ah, no la tengo acá. Me toca hacerla para probarlo. Entonces, 10.46 por seno de 26.07. 4.6 casi me da a mí. Ustedes me dicen 4.59, ¿sí? ¿Se fue el valor? Sí, señora, ese fue el valor. Sí, señora. Listo, entonces estamos bien. Ok, ahí estamos bien. Ah, es que esto lo resolví acá. Bien. Ahora vamos a hallar la componente en X para el ángulo de 43.53 y el vector de magnitud 8.27. A mí me da 5.99. 6. Bueno, voy a verificarte. 8.27, ¿cierto? Por coseno de 43.53. Sí, 5.99. Creo que acá no está nada. Creo que puse 6. Sí, 5.99. El último me pide en B. Entonces ya lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Quién dijo yo? Profe, da 9.57. Sí, 58. Vamos a ver yo cómo lo puse acá. Bien, 9.57. Sí, podría ser 9.58, ¿cierto? Porque da 57.86 como 9.58. Bien, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, eso sería en 2 dimensiones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo estuviera trabajando en 3 dimensiones? Entonces, lo mismo, para hallar la magnitud, entonces voy a coger mi componente en X, mi componente en Y mi componente en Z, que aquí van a estar denominadas por I, J y la otra que no conocíamos se va a llamar K de kilo, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que la componente en X la voy a denominar con el subíndice I, la componente en Y, J y la componente en Z va a ser con K, va a ser con K. Y para poder hallar la magnitud, entonces el mismo ejercicio, raíz de todas las componentes, ¿cierto? Sumatoria de cada una elevada al cuadrado, es decir, de la componente
en I, en J, en K, ¿sí? El valor I, J y K. Cada uno de ellos elevado al cuadrado, la sumatoria sobre la raíz, ¿vale? Entonces esa va a ser la magnitud. Y para poder trabajar la dirección, entonces vamos a tener diferentes ángulos. Vamos a tener el ángulo alfa, beta y teta. Cuando nos referimos al ángulo alfa, estamos hablando de la componente en X, o sea, Y. Cuando nos referimos al ángulo beta, entonces estamos hablando de la componente J. Y cuando nos referimos al ángulo teta, nos estamos refiriendo a la componente en Z, o sea, el valor en K, ¿sí? Todas entre la magnitud del vector, ¿sí? Que en este caso sería como la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, esta ecuación la puedo utilizar cuando tenga la magnitud del vector y tenga el ángulo. Puedo hallar, por ejemplo, mis componentes, y si tengo la componente y tengo la magnitud del vector, pues entonces puedo hallar el respectivo ángulo tanto para X, tanto para Y como para Z, ¿sí? Cada uno de estos es el ángulo respecto de ese plano horizontal que me está indicando el X, el Y o el Z, ¿sí? Cada uno está respecto de ese ángulo. O sea, si yo estoy trabajando mi componente en X, para este caso estoy trabajando este de acá, ¿cierto? O este de acá. Acá está mejor porque está la X. Aquí X positivo, acá, ¿cierto? Y estaría trabajando sobre esto, o sea, sería el ángulo sobre esta, ¿sí? Esta línea. Y Z, pues entonces sería el ángulo sobre esta línea, sobre esta que va totalmente vertical. Ahorita vamos a ver un video que me parece útil para que lo sepan graficar. Por ahora, lo que vamos a hacer es el ejercicio que estábamos haciendo ahora, en R2. Vamos a determinar la magnitud, por ejemplo, de este vector que tiene componentes 1 en I, 2 en J y 3 en K. ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? Y luego hacemos este. $3.74 me da el primero. 3.74. Creo que sí. Puse 3.7, creo. Ajá. Muy bien. ¿Y el siguiente? 6.48. 6.48. Bien. Ahora vamos a hallar los ángulos respecto de cada una de las coordenadas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber el valor de la componente y el valor del vector. Si estoy hablando de alfa, ¿cierto? Entonces estoy hablando de la componente en X, o sea, Y sobre la magnitud del vector. Acuérdense que lo que hacemos siempre es despejar el ángulo, o sea que sería coseno a la menos 1 de esta relación para hallar el alfa.